Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega tenemos un programa muy especial. Nos acompaña a nueva vez el doctor Diego López Garrido, destacado jurista español con quien conversaremos importantes temas sobre el precedente constitucional y sobre los paraísos fiscales. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Hola mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos, es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un programa muy especial con un invitado internacional que hemos tenido la oportunidad de presentarlo aquí Principalmente en otra oportunidad, y la verdad que fue un programa memorable aquel que hicimos en aquella ocasión, y este también lo será. Pues se trata del profesor Diego López Garrido. Es un catedrático, un jurista español con una vasta experiencia, muy conocido en el ámbito jurídico español, pero también aquí en República Dominicana ha tenido una destacada participación en el ámbito jurídico. Precisamente aprovechamos la ocasión que vino a participar del Congreso de Derecho, tercer Congreso de Derecho Internacional, Derecho Constitucional, que acaba de celebrarse aquí en República Dominicana, donde él tenía una ponencia, una participación. Para Principalmente nueva vez es un verdadero honor contar con la presencia del profesor Diego López Garrido. Profesor, un placer tenerlo nueva vez aquí Igualmente. Principalmente. Usted estuvo participando en el Congreso de Derecho Constitucional, tercer Congreso de Derecho Constitucional, que acaba recientemente de celebrarse aquí en República Dominicana, y donde se tocaron diversos tópicos del derecho constitucional, sobre todo lo que tiene que ver con el auge y yo diría que la principalía que ha tenido el derecho constitucional en los últimos años, no solo en República Dominicana, sino en todo Iberoamérica. República Dominicana, a partir de la proclamación de la Constitución del año 2010, ha habido una especie de un despertar constitucional, y la verdad que ha sido sumamente prometedor, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el proceso de institucionalización del país y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y, por vía de consecuencia, del Estado Social Democrático de Derecho que estamos viviendo. ¿Cómo desde su perspectiva ha sido este desarrollo que hemos venido experimentando, sus fortalezas, debilidades y sobre todo el papel protagónico que ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional en República Dominicana? El derecho constitucional, a raíz de esta Constitución de 2010 en la República Dominicana, pues ha puesto de manifiesto, es como un laboratorio, la República Dominicana es como un laboratorio de la importancia que tiene para la vida de la gente el derecho constitucional, que no es algo que está ahí en las alturas, en las nubes, y que hacen alusión a él de vez en cuando los juristas o los políticos, que no tiene nada que ver con la vida de la gente. Yo creo que la
la Constitución de 2010, que por cierto tiene mucha inspiración en la Constitución española, la Constitución de 2010 en la República Dominicana le ha dado una enorme fuerza, como decía, a la vida política y a la vida social, por tanto, de la República Dominicana. Pero yo venía hablando antes, cuando veníamos para acá, para los estudios de televisión, venía hablando con mi amigo Jotin Curi, el magistrado del Tribunal Constitucional. Un gran amigo nuestro y un gran amigo de este programa. Pues le comentaba precisamente que la existencia de un Tribunal Constitucional le da una enorme fuerza al derecho constitucional porque le acerca a la vida diaria. Al Tribunal Constitucional llegan, en última instancia, recursos de gente que considera que han sido vulnerados sus derechos y que no han sido atendidos suficientemente ni por la administración pública o por los jueces, y va como recurso último al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no tiene más remedio que ver el caso concreto de esa persona, lo que le está pasando, ¿no? Y eso hace que el Tribunal Constitucional haga un papel de acercamiento de la Constitución a la vida de la gente. Ese papel, sin el Tribunal Constitucional, no se produce, ¿no? Esa conexión. Entonces la gente se siente más cercana a la Constitución, se siente más protegida, se siente más protegida por su propio Estado, y eso lo hace un Tribunal Constitucional. Estábamos hablando de ejemplos pues tan importantes como es el caso de Francia, que no tiene un Tribunal Constitucional, que tiene un Consejo Constitucional con muy pocas funciones y que no desarrolla una función realmente jurídica de atender casos concretos, no existe el recurso de amparo ni nada por el estilo, y veíamos cómo se ha quedado retrasado el derecho constitucional francés. Se ha quedado muy retrasado, es un derecho muy atrasado en cuanto a la relación con la gente. Y nada menos, no estamos hablando de Francia, nada menos, la que tuvo una de las primeras constituciones de la historia, ¿no? Después de la Revolución Francesa, ¿no? Así que yo diría que eso es esa experiencia de la República Dominicana pone de manifiesto la importancia de que haya un Tribunal Constitucional, porque es el instrumento que mete a la Constitución en la vida de la gente, ¿no? Esa es la experiencia que hemos visto en la República Dominicana. Lo vamos viendo. Yo he asistido al anterior Congreso, segundo Congreso del Tribunal Constitucional, y a este, y te das cuenta el auge, el ímpetu que está teniendo este tribunal, la potencia, la cantidad de gente que había en el Congreso, los participantes internacionales. Bueno, lo que ves es como un Tribunal Constitucional extiende su importancia y es un buen síntoma de salud democrática para un país. Profesor, recuerdo que en la vez pasada, a propósito del Congreso del Tribunal Constitucional, el segundo Congreso, cuyo tema eran los derechos económicos, sociales, culturales, y bueno, conversábamos sobre eso y también sobre la forma en que lo aborda la Constitución Dominicana. Este otro Congreso se ha centrado en un aspecto también muy importante, que tiene mucho que ver con ese papel que juega un Tribunal Constitucional, que son el tema de los precedentes vinculantes. Me gustaría conocer su parecer sobre este tema del precedente, tal como está regulado en la Constitución Dominicana, haciendo una comparación quizás con la situación en España, y cómo digamos, esa es una vía también para asegurar que aquello que el Tribunal Constitucional ha afirmado en ese contacto con la gente en el que usted hacía referencia, sea algo que luego se traduzca también en la actividad del resto del Poder Judicial, llamémoslo así. Claro. No, el tema del precedente es muy importante, porque el precedente, es decir, la fuerza que tiene expansiva una jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante un caso concreto o varios casos, eso mejora las relaciones de la colectividad, de la comunidad. Porque si lo que dice el Tribunal Constitucional en un día o 2 días fuera simplemente la solución de un caso concreto sin nada que ver con otros, bueno, pues serviría para ese caso, pero no para otros. Lo que hace el precedente, la fuerza del precedente, el tener que sujetarse
a esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional por todos los jueces de la República Dominicana y por todas las autoridades de la República Dominicana y por todos los ciudadanos, es que lanza un mensaje el tribunal y dice, esa es la línea, no me vengáis con más temas, porque voy a decir lo mismo y por tanto tenéis que seguir esa dirección. El Tribunal Constitucional está marcando una dirección para evitar que se reproduzcan las mismas cosas y por tanto que mejore las cosas que funcionan mal y que han tenido que llevar a una persona al Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, esa es la importancia del precedente, que es la expresión de que la Constitución es la suprema ley, pero no para que estemos siempre haciendo lo mismo, sino que lo que dice, no, la línea a seguir es esta, sigamos esa línea y no la pongamos en cuestión. A partir de ese momento se empieza a actuar de manera diferente, ¿no? Eso es lo importante que tiene el Tribunal Constitucional, que hace que hay un ejemplo concreto de este asunto que he citado yo en mi ponencia, que hablé del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Hay el último protocolo al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que es como el derecho supranacional de los derechos humanos. El último protocolo, el protocolo 14, plantea una cosa que se llama el caso piloto, la procédure de l'arrêt pilote, el caso piloto. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal le llegan muchos recursos, en este caso el Tribunal Europeo de muchos países de Europa, y a veces le llegan recursos que son lo mismo, es sobre el mismo problema, ¿no? Entonces el tribunal dice, vamos a ver, yo voy a hacer un caso piloto, que valga para todos, y no voy a estar dándole vueltas a lo mismo constantemente, ¿no? Entonces el tribunal, el protocolo le permite al tribunal escoger y decir, este es un caso piloto, este es un caso que parecido a muchas cosas que suceden, lo voy a tomar como ejemplo, y se convierte en un caso que tienen que seguir los jueces y se evita el que vayan tanta gente a estos recursos. Es verdad que a pesar de todo, pues los abogados seguramente, algunos de ellos les incitan a la gente a que vayan y a que recurran, pero no cabe duda que es un elemento de disuasión, ¿no? El que el tribunal marque líneas, ¿no? El Tribunal Constitucional no solamente resuelve casos concretos para una persona, eso sirve para mucha gente como referencia. Doctor, no cabe duda que, como usted mencionaba al principio, el Tribunal Constitucional afianza esos derechos y esas garantías de la Constitución y acerca a los ciudadanos a esos derechos que constitucionalmente les son concedidos por el legislador, por el revisor o por el constituyente. En ese sentido, y volviendo ahora con lo que planteaba Ramón, me gustaría señalarle que la República Dominicana no contaba con una historia de precedentes vinculantes hasta la promulgación de la más reciente Constitución del 2010. De hecho, esa función en un sistema mixto como teníamos y como tenemos de control de constitucionalidad, era la Suprema Corte quien ejercía la última palabra en el control difuso y la última palabra en el control concentrado. Entonces ahora tenemos un Tribunal Constitucional y se incorpora la figura del precedente vinculante. Antes los jueces seguían el precedente de la Suprema más por unidad jurisprudencial, pero aquel juez que entendiera que por la independencia del juez podía aplicar un criterio diferente, no había mayor inconveniente porque la Constitución no establecía lo contrario. Entonces, siendo así que siempre se habla del precedente judicial y ahora del precedente constitucional que deben de seguir los jueces, se agrega otro aspecto. Ahora todos los poderes públicos están sometidos al precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión, qué opinión le merece que todos los poderes públicos, entes descentralizados, el gobierno central, el poder legislativo, el poder judicial, todos los órganos extrapoder, están sometidos a las decisiones, a seguir o a decidir según las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión le merece esto que está incorporado ahora desde la Constitución del 2010? Bueno, lo que hace el precedente constitucional es, en definitiva, asegurar que la Constitución es la norma suprema. Eso es lo que hace. Es decir, que la Constitución no está ahí como una pantalla para decir que tenemos una Constitución en la República Dominicana y para decir cuatro cosas. Hay países en el mundo que tienen las constituciones a modo simbólico.
simplemente porque hay que tener una Constitución, que todo país tiene que tenerla, ¿no? Pero no porque esa Constitución se aplique de verdad ni porque tenga un contenido sustantivo como el que tiene la Constitución de la República Dominicana. La Constitución de la República Dominicana de 2010 ha convertido en derechos fundamentales a muchísimos derechos sociales y económicos, muy importantes para la gente, para la vida de la gente, ¿no? Los ha convertido en fundamentales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, toda una serie de elementos que están ahí. Bueno, la fuerza del precedente constitucional que tienen que seguir todas las autoridades, según establece la Constitución, lo que pone de manifiesto es que la Constitución de verdad es la norma suprema, que es la norma más importante, a la que hay que atender siempre, que está por encima de todas las demás. Eso es lo que está manifestando la importancia del precedente, ¿no? Que no es una norma que está ahí, pero que los jueces se preocupan del Código Civil, del Código Penal, de la ley de tal, de lo que tienen que ocuparse, evidentemente, pero que no cuenta la Constitución. La Constitución es una cosa que está ahí de carácter político, pero que no cuenta, no. Lo que pasa con el precedente es que a la gente se le dice la Constitución es una norma como las demás, solo que más importante que las demás, que predomina sobre todas. Por tanto, diríamos que eso es lo que los ciudadanos deberían ver. Creo que es una cosa que debería estudiarse en el bachillerato, que no se estudia en el bachillerato, desgraciadamente, ¿no? Lo digo por mi país. Deberían mis alumnos, yo doy clase en primero de Derecho. Pues los que vienen a primero de Derecho, seguramente la primera vez que oyen hablar de la Constitución, un poco más en profundidad, es en las clases que les damos allí, a los de primero de Derecho, pero la Constitución, digamos que es como el carnet de identidad de un país. Eso deberían conocerlo los niños y las niñas en el bachillerato. Mira, tú estás en un país que tiene esta Constitución, que tiene esos derechos. Es una enseñanza esencial. Y sin embargo, pues curiosamente, la Constitución queda como derivada como hacia, bueno, lo que se estudia en una facultad de Derecho. Está ahí, acotada a una facultad de Derecho. No, la Constitución afecta a la vida entera de un país. Y por tanto, tiene que ser estudiada, enseñada y estudiada adecuadamente. Y bueno, la Constitución de la República Dominicana es para sentirse orgulloso de ella. Es una Constitución magnífica. Por tanto, nada mejor que se estudie desde muy pequeño, ¿no? Profesor, precisamente en América Latina se seguía la tradición en lo que tiene que ver con la doctrina constitucional y sobre todo el control constitucional, del control difuso de la constitucionalidad. Los tribunales constitucionales, vamos a decir, son de temprana edad en toda América Latina. Creo que el Tribunal Constitucional que tiene más tiempo operando es el Tribunal Constitucional de Perú. Y luego ya vino República Dominicana, la Corte Constitucional colombiana, que tiene ya sentado grandes precedentes, y otras, incluso salas constitucionales. Hay países donde operan salas constitucionales que operan conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de sus países. Es decir, que la tradición latinoamericana estaba muy vinculada, o si se quiere, muy hermanada al sistema constitucional norteamericano, de control constitucional norteamericano, que es el control difuso de constitucionalidad. En Europa, y es una idea que viene del gran jurista alemán Althusser, es que comienzan a aparecer los tribunales constitucionales. Ya en España tienen un gran tiempo operando, en Alemania y la mayoría de los países europeos. Sin embargo, parece que Kelsen tenía razón al entender que lo que le podía dar vida a la Constitución precisamente era ese órgano extrapoder que se constituyera en una especie de guardián de la misma, es decir, el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que ciertamente ese control del Tribunal Constitucional, ese control directo de la constitucionalidad, ese control concentrado de constitucionalidad, ciertamente favorece
el fortalecimiento de lo que son los derechos sociales y políticos en cualquier país del mundo? Bueno, yo creo que cada vez más la distinción entre el control concentrado y el difuso cada vez es más difusa, podríamos decir. No hay tanta diferencia ya entre una cosa y otra. En la medida en que la Constitución se convierte en la norma suprema del país y es una norma vista por los jueces como una norma, el control concentrado o difuso ya no se sabe exactamente cuál es la gran diferencia que hay, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, países de control concentrado, como es el caso de España, como el caso de Alemania, de Italia, el modelo europeo, control concentrado. En definitiva, lo que viene a decir es, bueno, el único órgano que puede declarar inconstitucional una norma, una ley, y hacerla desaparecer del ordenamiento jurídico, eso que llamaba Kelsen el legislador negativo, es el Tribunal Constitucional. Es el único que puede hacerlo. Un juez, sin embargo, un juez inferior al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, un juez de la jurisdicción ordinaria, porque el Tribunal Constitucional no está en la jurisdicción ordinaria, no es el Poder Judicial, es otra cosa, es un escalón diferente. Un juez tiene que tener delante la Constitución. Un juez, a la hora de juzgar un caso, si ve que la Constitución contradice una ley, tiene que aplicar la Constitución. Es la norma que tiene delante. En la jerarquía de normas, la primera es la Constitución. Luego un juez debe aplicar la Constitución por encima de una ley, igual que un juez debe aplicar un tratado internacional por encima de una ley. El juez ve la jerarquía de normas y dice, me voy a la más alta, a la que tiene más poder, y la aplico si es aplicable en este caso concreto. Es verdad que la Constitución, como tiene un carácter más genérico y más abstracto, para casos muy concretos a veces no es posible, no es utilizable, ¿no? Pero cuando claramente está por encima de una ley y la contradice, el juez va a aplicar la Constitución, no la ley. Lo que no puede hacer el juez, y esa es la diferencia con el Tribunal Constitucional, lo que no puede hacer el juez es derogar esa ley. Esa ley vale, esa ley es obviada para ese caso concreto, pero esa ley sigue vigente. El único que puede hacer que la ley desaparezca forever, que desaparezca y por tanto que no pueda ser siguiendo utilizada otra vez en otros casos, es el Tribunal Constitucional. En ese sentido es el control concentrado, el único que puede equipararse al poder del Parlamento para poder derogar una ley, lo cual es muy fuerte, porque una ley aprobada por la soberanía popular que la pueda derogar un tribunal que no ha sido elegido es muy fuerte. Pero bueno, ese es el sistema del control concentrado que hay en los países europeos. Si nos vamos a la República Dominicana, donde tiene una tradición también de control difuso, tenemos el sistema mixto. El sistema mixto, pues la verdad es que al final resulta parecido, ¿no? No es una cosa muy diferente de lo que funciona en Europa. En la medida en que tú ya la Constitución la consideras como una norma como otra cualquiera, la distinción entre control concentrado y difuso prácticamente desaparece, ¿no? Entonces lo que está muy bien es que los jueces sepan que tienen que tener en cuenta la Constitución a la hora de resolver un caso, que no hay que esperar a que llegue el Tribunal Constitucional, que ya ellos pueden resolver un caso. Y por tanto, digamos que esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Los sistemas y los modelos se van acercando y ya la Constitución es un instrumento que todo el Poder Judicial y todas las autoridades utilizan. Eso es lo bueno, ¿no? Que la Constitución empiece a desplegar sus efectos y forme parte de la vida cotidiana, ¿no? Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, Principalmente. Hoy contamos con la grata presencia del profesor Diego López Garrido. Profesor, en la primera oportunidad que usted tuvo en el país, también
tuvimos la ocasión de ver la puesta en circulación de un libro en aquella oportunidad en la Fundación Global. Sí. Era La Edad de Hielo. De hielo. De hielo. Muy interesante. Un globe, sí. Sí, sí, muy interesante. Ahora, por segunda ocasión, además de usted participar en este congreso tercer Congreso de Derecho Constitucional en República Dominicana, tuvimos la ocasión también de participar en la puesta en circulación de otro libro suyo que trata sobre los paraísos fiscales. Se desarrolló en un ambiente muy distendido, una presentación que particularmente a mí me llamó mucho la atención, muy particular, porque se hizo a través de un diálogo, tanto en la que participaron usted como el expresidente Leonel Fernández, y también tuvo la participación el magistrado Yotin Curi, que hizo la presentación suya y la presentación del libro. Precisamente en el mundo de hoy, este mundo signado por la globalización de la economía y apertura de mercados, y sobre todo estremecido por grandes crisis financieras y económicas. Tenemos de ejemplo la crisis del año 2008, que estremeció básicamente el sistema financiero mundial. Sí, sí, de la que no hemos salido todavía. Y de la que todavía no hemos salido. Entonces, usted hace un enfoque sui generis, un enfoque novedoso sobre los paraísos fiscales y el impacto que esto tiene, sobre todo en lo que tiene que ver con la evasión de impuestos por parte de las grandes corporaciones económicas, y que de una u otra manera impactan en lo que tiene que ver con la vida de los pueblos donde esas corporaciones realizan sus actividades. ¿Cuál es realmente el efecto de estos paraísos fiscales en la economía de los pueblos donde se evaden esos impuestos? Bueno, los paraísos fiscales ya se han convertido en una figura, digamos, estructural de la economía mundial, como parte de la globalización. No es una anécdota, no es una cosa que, bueno, afecta a poca gente y que es un elemento, digamos, patológico del sistema. No, no, es una parte estructural de la globalización financiera. Para una multinacional, que es un agente económico desconocido hace muy poco tiempo, hay multinacionales que tienen una capitalización superior a muchos países o a la suma de muchos países que hay en el mundo ahora mismo. Tenemos el ejemplo de Apple, por tomar probablemente la compañía más poderosa del mundo, que ha sido multada ahora recientemente por la Unión Europea con 13.000 millones de euros por no haber pagado impuestos como se debiera, con la connivencia, por cierto, de un país europeo que es Irlanda, que le hace ese regalo a la compañía multinacional para que esa compañía trabaje en Irlanda, tenga su sede en Irlanda y, por tanto, digamos que aporte medios económicos a ese país, ¿no? Bueno, los paraísos fiscales, digamos que son una parte fundamental de la gran evasión que en el mundo en estos momentos es de proporciones incalculables. Yo hago una distinción, que creo que es procedente hacerla para entender bien a qué me estoy refiriendo. Cuando yo hablo de multinacionales que eluden el pago de impuestos con esas técnicas inconfesables por debajo de la mesa de pactos ocultos con algunos gobiernos europeos, estamos hablando de algo que llamamos la elusión fiscal, es decir, aprovechar esos agujeros que hay en la legislación para no pagar impuestos. Eso significa dejar de pagar impuestos por cantidades enormes, porque las multinacionales son poderosísimas. Son poderosísimas porque como tienen sucursales o subsidiarias en muchos países, pueden manejar, trasladar beneficios que se obtienen en un país
donde hay un sistema fiscal, bueno, pues el usual. Imaginemos, por ejemplo, República Dominicana. República Dominicana tiene el impuesto de sociedades el 24%. Las empresas de sus beneficios tienen que pagar de impuestos el 24%. Eso es teóricamente. Luego en la práctica pagan mucho menos. Teóricamente tienen que pagar eso. Bueno, pues tomemos ese caso. Bueno, pues entonces una sucursal de Apple que esté aquí, por ejemplo, no lo sé, pero digo por poner un ejemplo, no, a ver si me va a demandar ahora Apple por difamación, pero si digo Apple digo cualquier multinacional que tenga aquí sus actividades y tiene unos beneficios. Pero sabe que en Irlanda, en vez de pagar el 24%, se paga el 12,5% del impuesto de sociedades. ¿Qué hace esa multinacional? Lo que dice es, no, yo no he tenido estos beneficios en la República Dominicana, en realidad los he tenido en Irlanda, y traslada esos beneficios a Irlanda, lo cual es evidentemente un fraude de ley, porque esos beneficios los obtuvo su actividad aquí, pero claro, le interesa trasladar ese beneficio a través de técnicas contables a Irlanda porque allí va a pagar mucho menos, la mitad, bueno, la mitad, mucho menos de la mitad, ¿no? Esas cosas, esa especie de, eso que llamaba el otro día Leonel Fernández en la presentación del libro, le llamaba fullerías, esas fullerías, ese tipo de cosas, la elusión fiscal son algo que se empieza a combatir, aunque es muy difícil combatirlo, sin la colaboración de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere colaborar en eso. No quiere colaborar en eso que está haciendo la OCDE y muchos países del mundo, que es empezar a obligar a las multinacionales a hacer un juego limpio, a pagar por impuestos en el país donde crean la riqueza y no que se lo lleven a otro lugar, sino ahí donde tienen que pagar los impuestos, ¿no? Estados Unidos no quiere colaborar en ese tema y eso es un problema serio. Me parece que es un problema serio que hay que llamar la atención, porque si Estados Unidos no colabora es muy difícil el avanzar para que esas multinacionales paguen lo debido, ¿no? en impuestos. Eso por un lado. Por otro lado tenemos otro gran problema que ya entra en el campo de lo delictivo directamente, y es la gente que saca su dinero, no sé cómo, con maletines o como sea, y dinero que sobre el cual tendría que pagar impuestos, se lo lleva directamente a un paraíso fiscal. Por ejemplo, imaginemos a las Islas Vírgenes, que están aquí muy cerca, en el Caribe, y que son un paraíso fiscal impresionante. Las Islas Vírgenes es un paraíso fiscal impresionante. Esos paraísos fiscales, esos estados que les dicen a los capitales huidos, venga usted para acá, que yo no le voy a preguntar quién es usted, ni nada por el estilo, va a tener usted que su dinero bien guardado y yo no lo voy además no le voy a poner ningún impuesto. Pero a quien estás perjudicando es al país en el que esa persona debía haber declarado ese dinero. Y estás perjudicando a los ciudadanos de ese país. Porque ese país no ingresó esos impuestos y por tanto no tuvo dinero para dedicarlo a la educación, o a sanidad, o a carreteras, o a pensiones. Eso es ya directamente delictivo, eso es evasión delictiva. No es exactamente igual que la elusión. La elusión es utilizar las vías legales más o menos. La evasión es puramente delito, es llevarse dinero sin pagar impuestos a otro lugar donde se lo guardan ocultamente, ¿no? Para esos efectos es esencial la figura del paraíso fiscal. Es decir, los paraísos fiscales son estados que toman la decisión política de yo voy a ser un paraíso fiscal y yo voy a traerme para acá dinero que debía de tributar en otro país. Se lo voy, como dijéramos, a robar a ese país, esos impuestos, que los debía de pagar allí. Y yo le voy a decir, si vienes aquí no tienes que pagar impuestos, ¿no? Eso es competencia absolutamente desleal. Por tanto, tanto la elusión fiscal como la evasión fiscal son el pecado actual de la humanidad. Yo he dicho en alguna ocasión que el paraíso fiscal es, bueno, aparte de ser la venganza, diríamos, del neoliberalismo contra el estado de bienestar, el paraíso fiscal es un golpe permanente contra la democracia. Es un golpe de Estado contra la democracia, la existencia de paraísos fiscales. Es probablemente en estos momentos
es el primer problema económico que tiene la humanidad. Porque la cantidad de dinero que significa de evadir, que si no se evadiera serviría para mejorar la vida de la gente, para lograr un estado de bienestar decente o no, otras cosas, y además es de una enormidad ese dinero. Se calcula que ahora mismo hay en paraísos fiscales escondidos patrimonios financieros equivalentes al 10% de los patrimonios financieros del mundo. Están en paraísos fiscales. Eso es una cantidad de mareo que no somos capaces ni de calcular, ni de imaginar. El otro día, en el New York Times, el día 4 de octubre exactamente, hace unos días, venía un artículo muy interesante al final, en la página final, que se llamaba Los virtuosos de la evasión fiscal, ¿no? Entonces explicaba cómo las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y aquí venimos otra vez a Estados Unidos, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos habían dejado de pagar al fisco en Estados Unidos el doble de lo que es el déficit de Estados Unidos, que tiene anualmente Estados Unidos. El déficit, que son 400.000 millones de dólares, el doble habían evadido esas 500 empresas al fisco. Y de nuevo aquí aparece los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen paraísos fiscales en su interior. Hay estados como Delaware, como Wyoming, como Dakota del Sur, a los que van capitales, se crean sociedades ocultas, no se le pregunta el nombre a nadie, y así existe. Si nosotros, en Europa y en otras partes del mundo, le estamos acogotando a los que evaden impuestos, para que no puedan evadir impuestos o eludir impuestos, pero Estados Unidos no colabora, esos capitales de forma natural se van a ir a Estados Unidos. Se van a ir a Estados Unidos. Y en la tentación que tiene Estados Unidos es decir, esto me viene muy bien, usted siga poniéndoselo difícil a los evasores en Europa, porque me van a venir a mí, yo no se lo pongo difícil. Este es un problema muy gordo, muy importante, que yo destaco en el libro. Y Estados Unidos tiene que darse cuenta de que no puede hacer esa competencia desleal a los demás países del mundo en un tema tan trascendental como este, ¿no? Pero yo creo que estas cosas hay que denunciarlas y dejarlas claras, ¿no? Hay gente en Estados Unidos que lo denuncia. Incluso Washington, la administración Obama, ha intentado mejorarlo, pero es que el sistema federal norteamericano hace que Washington hay cosas que no puede obligar a hacer a un Estado federado, por este sistema tan descentralizado que tiene, ¿no? Bueno, este es un asunto que hay que abordar y por tanto yo diría que, bueno, pues estamos ante uno de los grandes. Yo he dicho que es el primer problema económico que tenemos ahora mismo en el mundo, este tema. Hay otros problemas que no son económicos, que son también importantísimos, claro, el terrorismo, la violencia contra la mujer, los refugiados, esos son temas muy gordos. Pero desde el punto de vista económico, el más importante es este. El problema más importante que tenemos es este. La existencia de una especie de industria organizada de la evasión fiscal en el mundo, de la cual forma parte como un instrumento clave, hay otros, pero hay un instrumento clave que son los llamados paraísos fiscales, sobre los cuales, por cierto, no hay ahora mismo a nivel europeo ninguna lista negra de paraísos fiscales. Y por lo tanto se les puede sancionar porque no sabemos quiénes son. Ahora mismo no hay establecido jurídicamente, usted es un paraíso fiscal o usted no. Eso es una de las tareas que tenemos por delante, la enumeración de aquello que son paraísos fiscales. Habiendo establecido, como usted lo ha hecho magistralmente, bueno, que un paraíso fiscal es una especie de escondite, en el caso de los, digamos, de un delincuente que evade el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero que también es un depósito en el cual, sin evadir, técnicamente sin evadir, se buscan los intersticios y por ahí, por algún rinconcito, por un callejón, se busca la manera de no pagar lo que se debía pagar. Claro. Y a eso viene también un tema con que usted ha planteado un ingrediente muy importante, que es el papel de Estados Unidos. Porque en la persecución, en querer imponer una determinadas conductas o formas de actuación, siempre se habla de que tiene que haber una superioridad moral
de quien pretende decirle a otro, haz esto de esta manera o de otra. Entonces, con esto de los capitales, me viene a la mente también algunas cosas que se dicen sobre el lavado. Estados Unidos ha impuesto una agenda importante en el resto del mundo acerca de que haya leyes fuertes contra lavado, etcétera, etcétera. Y cada cierto tiempo uno ve un reportaje acerca de cómo, por ejemplo, capitales latinoamericanos o incluso europeos son los que nutren la industria inmobiliaria de importantes puntos de Estados Unidos, donde a nadie le pregunta de dónde viene, su dinero. Su dinero, sí. Entonces, pero por otro lado también he visto algunos esfuerzos o en el sentido de que hay ya obligaciones de los ciudadanos y las empresas norteamericanas en el mundo, e incluso alguna discusión con bancos extranjeros y con gobiernos, porque como las leyes norteamericanas no tienen muchas veces clara la cuestión de la territorialidad, ¿no? Eso ha generado toda una discusión, pero parece que hay un esfuerzo también de parte del Congreso de los Estados Unidos a llevar o a conocer dónde están y cómo se están moviendo los capitales de los norteamericanos en el mundo. No, ese esfuerzo, ese es el que sí hace Estados Unidos, claro. La ley FATCA, famosa, esa ley FATCA ha acabado con el secreto bancario suizo, por ejemplo, que era una especie de religión suiza, el secreto bancario, que todo el mundo sabía que se llevaba el dinero, los ricos se llevaban el dinero, los grandes millonarios se llevaban el dinero en maletines, o no millonarios o no, todo el mundo sabía que se llevaba el dinero a Suiza y allí lo guardaba. Eso ha desaparecido, ya no hay secreto bancario. En Europa no hay secreto bancario, ha desaparecido ese tema. Claro, Estados Unidos lo ha logrado imponer, ¿por qué? Porque les ha dicho a los bancos suizos, empezaron por los suizos y luego siguieron por los demás. Y les dijeron, oiga, usted, banco, lo que sea, como usted no me diga a mí, los americanos que tienen aquí depositado su dinero en secreto, yo no le dejo entrar en el mercado financiero americano. Le hizo ese chantaje. Y automáticamente dije, nada, no hay problema, lo que usted diga, yo le voy a decir cuáles son los evasores norteamericanos que tengo aquí, en cuentas aquí en Suiza. Se lo voy a decir, pero déjeme usted que yo haga negocio también en Estados Unidos. Entonces, ese pacto fue clarísimo. Y eso, perdón, no lo pueden hacer los europeos. Exactamente. El tema es que, claro, Estados Unidos impone eso. Y Estados Unidos persigue fuertemente, y lo hace muy bien en hacerlo, persigue fuertemente a sus evasores, los que se van fuera de Estados Unidos para ocultarle a la hacienda pública norteamericana beneficios o ingresos y, por lo tanto, para no pagar en Estados Unidos. Eso lo hace muy bien. Pero cuando se le dice a Estados Unidos desde Europa, oiga, dígame usted, o desde otros países, ahora dígame usted mis evasores que tienen dinero en Delaware o en Dakota del Sur o en Wyoming, dígame quiénes son. No te lo dice. No te lo dice. Esa es la asimetría intolerable que hay. Estados Unidos ha avanzado mucho en ese tema de descubrir a sus evasores, pero no nos ayuda a descubrir a los nuestros. Eso es lo que es insostenible ahora mismo, en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Es insostenible y, por tanto, yo creo que el resto del mundo, por así decirlo, le tiene que exigir a Estados Unidos que eso se tiene que acabar, porque es que lo que está pasando es que dicen, vale, muy bien, yo tengo que descubrirlo aquí en Europa, pues me voy a Estados Unidos con mi dinero. Y eso lo hacen gentes que no son estadounidenses, pero también hay estadounidenses, y eso tiene que tener en cuenta Estados Unidos, la importancia que tiene para él mismo, que no tienen que salir de Estados Unidos para encontrar paraísos fiscales, los tiene dentro ya. Y por tanto se puede ir a un sitio y a abrir una sociedad anónima totalmente, que no se sabe quién es el propietario, que es la propietaria de dinero que está en un banco de Singapur. Y bueno, y hay estados americanos que te permiten tener sociedades abiertas, registradas, en donde tú no tienes que decir quién es el verdadero propietario de esa sociedad. Son sociedades, llamamos sociedades offshore, que en este caso no es offshore, porque sea el propio Estados Unidos, que lo pueden hacer ciudadanos estadounidenses o ciudadanos no estadounidenses, ¿no? Ese es el problema que hay ahora mismo, serio, y en donde tiene una responsabilidad evidente los Estados Unidos, claramente. Estados Unidos no puede seguir así, porque
porque está favoreciendo bueno, incluso el que sigan persistiendo paraísos fiscales del estilo de esto que mencionábamos, las Islas Vírgenes, ¿no?, que está aquí cerca, ¿no? Las Islas Vírgenes es un paraíso fiscal espectacular, ¿no?, en donde hay inversiones. Las Islas Vírgenes tienen inversiones anuales que son como 20 veces las inversiones que tiene el Reino Unido. O sea, hay inversores que llevan dinero a las Islas Vírgenes 20 veces más que los inversores que invierten en el Reino Unido, cuando resulta que el Reino Unido representa una economía 3000 veces superior a la de las Islas Vírgenes. ¿Qué sentido tiene que haya esas inversiones descomunales, que son mayores que todo el PIB de Alemania y de Suiza junto, en las Islas Vírgenes, una isla pequeñita? Pues evidentemente porque es un verdadero paraíso fiscal. Cuando digo las Islas Vírgenes, digo las Islas Caimán o las islas, o en fin, lo que llama el británico Shackson con ironía, les llaman las Islas del Tesoro, porque da la casualidad de que hay un porcentaje altísimo de islas que son paraísos fiscales aquí muy cerca, en el Caribe británico, no en el Caribe español, sino en el Caribe británico, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un problema importantísimo que está afectando directamente a la vida de la gente, está afectando a su bienestar, porque los estados no tienen medios para poder realmente afrontar. Yo he estado leyendo estos días aquí en Santo Domingo, los periódicos, cómo hay el gobierno dominicano está trabajando por un pacto fiscal, ¿no?, con las empresas, bueno, claro, es un pacto que sobre todo trabaja en el interior de la República Dominicana, que está muy bien, pero hay que ir más allá. Tiene que haber una conjunción de esfuerzos de muchos países para lograr que se acabe con este gran problema del siglo XXI ya definitivo, ¿no?, que es el problema de la existencia de la enorme evasión fiscal, que es un atentado a la democracia, porque las democracias modernas ya no se entiende una democracia sin que la gente tenga derecho a tener un salario digno y a tener derecho a una pensión digna y a una educación adecuada y una sanidad adecuada. Ya es una democracia. ¿Para qué sirve la democracia? Sirve para eso fundamentalmente, ¿no? Pero si no tienes medios económicos para poder invertir en esa dirección, porque hay una serie de grandes poseedores de capital que lo ocultan, pues es muy difícil, es un boicot permanente que hay al estado de bienestar, ¿no? Así es. Profesor, vamos a hacer una última pausa. En el próximo segmento ya vamos a recapitular sobre este tema tan interesante. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Hola mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Salimos, amigos, principalmente hoy, la verdad que con la gratísima presencia del profesor Diego López Garrido. El tema de los paraísos fiscales es un tema, ¿verdad?, apasionante, un tema además, como decíamos en principio, con una repercusión y un impacto terrible en la vida de los pueblos, porque tal y como usted lo expresaba, profesor, eso dificulta a los estados la posibilidad de cumplir con deberes fundamentales frente a la ciudadanía. Francisco tenía una inquietud. Sí, primero le quería hacer un comentario en concordancia a lo que usted explicaba de la ley FATCA, que creo que fue en el 2010 que la promulgó los Estados Unidos.
resulta muy incongruente la actitud de Estados Unidos cuando trata de perseguir mediante la aplicación de esta ley y los acuerdos bilaterales de aplicación con los países a donde va, sujetándolos a las históricas presiones que Estados Unidos somete sobre los países que están económicamente por debajo de ellos y dependen mucho de ellos. Claro. No es el caso de la República Dominicana, pero casualmente en septiembre de este año la República Dominicana acogió el acuerdo y ahora se está trabajando, todavía no se han mandado registros y en teoría se supone que los bancos el acuerdo establece que los bancos deben de mandar los registros de los ciudadanos o residentes americanos con capital o inversiones aquí en el país a través de alguna institución pública. Sería lo debido porque es un acuerdo Estado-Estado. Sí. Pero esas son presiones que se ejercen y luego, por lo que usted explica, quieren decir que cada Estado puede manejar el tema tributario impositivo de manera individual, gracias al federalismo, y que ellos no se pretenden meter. La persecución internacional Estados Unidos siempre la maneja a través de la Secretaría de Estado o de la Casa Blanca directamente. Entonces sería un poco irresponsable decir que ellos le tienen que dejar eso a la libertad de cada uno de los estados federados. Pero bueno, en fin. Le quería preguntar, doctor, con respecto a los paraísos fiscales, si bien la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha dictado alguna lista de 30 y pico, 40 países más o menos que tienen indicios a ser paraísos fiscales, la mayoría de ellos, como usted dice, son islas, tienen en común que gozan de poco territorio, poca población. Veo el Principado de Mónaco, las Islas Cook, las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas. Hay países con un poco más de desarrollo económico que han dictado su propio listado de países que aparentan ser, creo que es el caso de Argentina, donde incluyen también a Panamá y otros países. De hecho, hubo un tema con los papeles de Panamá no hace mucho tiempo y esto puede derivar por ahí. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle si hay algunos elementos que puedan servir para uno identificar a prima fase qué es un paraíso fiscal o cuál país puede servir como paraíso fiscal. ¿Hay alguna especie de checklist que uno pueda hacer y decir, bueno, esto en principio tiene indicio de ser un paraíso fiscal porque reúne los 5 requisitos, las 5 condiciones que usualmente tiene un paraíso fiscal, o cómo se puede determinar cuándo un país es o no es paraíso fiscal? Eso es un punto clave, absolutamente clave. En lo que está ahora mismo la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? La Unión Europea va por delante de la OCDE, va más rápido que la OCDE en esto, porque, vamos a ser claros, los escándalos de LuxLeaks o, por ejemplo, de los papeles de Panamá han sido devastadores frente a la opinión pública, ¿no? La gente se ha dado cuenta de lo que es esto, de lo que significa esto, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se movilicen los gobiernos, que se presiona sobre los gobiernos, que no pueden hacer otra cosa que avanzar, ¿no? Entonces, en este momento, con independencia de lo que hace la OCDE, que va más despacio, en estos momentos la Unión Europea está preparando una lista negra de paraísos fiscales, que la va a sacar el año que viene, a finales del año que viene, dentro de un año aproximadamente, ¿no? En este periodo, en este momento, de lo que se está estudiando precisamente es lo que usted dice, Francisco, es decir, ¿qué criterios vamos a poner para considerar a un país paraíso fiscal? Porque cuando lo metamos en la lista negra, automáticamente vamos a imponerle unas sanciones, algo habrá que hacer, no simplemente decir, oiga, este es paraíso fiscal. Bueno, ¿qué? ¿Y a continuación qué? Pues habrá que pensar qué sanciones se imponen a ese país, si sanciones comerciales, prohibición de transacciones financieras con ese país, y al banco que lo haga le quitamos la licencia bancaria, o al que colabore, o sea, hay que hacer algo a continuación. Pero lo primero es la lista. Ahora mismo no existe en la Unión Europea. Hay países que tienen lista. España, por ejemplo, tiene una lista de paraísos fiscales para efectos fiscales, considerar que lo que en fin, es una cosa técnica muy complicada, que no vamos a entrar. Pero, por ejemplo, Alemania no tiene lista. O sea, que en Europa cada uno tiene... Lo importante es tener una lista conjunta, porque además esto tienes que hacerlo con un conjunto de países que te sirva de apoyo para tener fuerza, ¿no? Otras cosas para la interlocución con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un país que establece una legislación apropiada para atraer a los evasores.
Ese es un paraíso fiscal. Por ejemplo, un país que tenga de impuesto de sociedades el 1%, en la República Dominicana, recuerdo de nuevo, es el 24%. El que tenga un 1%, pues una empresa, en vez de pagar el 24% en la República Dominicana, se va a ese paraíso fiscal y paga el 1%. Es evidente que ese paraíso fiscal está haciendo una competencia desleal a la República Dominicana y a todos los demás estados que tienen pues en torno a 25, 30, en fin, es lo que tiene normalmente un país de impuesto de sociedades, ¿no? País que permite tener un sistema de opacidad absoluta para sociedades que se inscriban allí y que no les pregunta quiénes son los dueños y no son los dueños. Esto es otra característica. País que no colabora con los llamados estándares internacionales de buena conducta fiscal, de colaboración, de comunicar automáticamente al otro país los no residentes que han venido con su dinero y los no residentes franceses, pues hay que comunicárselo a Francia. Oiga, que aquí tiene usted a algunos franceses no residentes que tienen su dinero. Hay una serie de elementos que hay que enumerar, que hay que pensar claramente. Yo en mi libro sobre paraísos fiscales, del que estábamos hablando, que acabo de presentar en Santo Domingo, hablo de lo que creo yo que deben ser criterios, una serie de criterios, estos que yo he dicho y algunos otros, para considerar un país paraíso fiscal. Cuando tenga esa característica, cuando tenga alguna de esas características, a ese país hay que considerarle un paraíso fiscal. Por ejemplo, Delaware, estado de los Estados Unidos, es un paraíso fiscal, claramente. Habría que ponerlo en esa lista, ¿no? A Wyoming, a Dakota del Sur, siempre decimos los mismos, pero es verdad que hay estados americanos que se han especializado en ser paraíso fiscal, igual que islitas que no son precisamente un lugar donde haya grandes riquezas y que se han especializado en ese tipo de cosas. Es una forma de salir, de buscarse la vida, ¿no? Yo voy a dedicarme a ser paraíso fiscal, como una persona quiere ser otra cosa, ¿no? Pues yo quiero ser paraíso fiscal y para ingresar dinero, ¿no? Entonces, evidentemente, esos criterios se están llevando ahora mismo a cabo por la Unión Europea. Hay algunas dificultades porque en la Unión Europea algunos estados se niegan a que se meta uno en el tipo que tiene de impuesto de sociedades. Pero eso es imposible de aceptar. Es decir, tú no puedes considerar que un país, para ser paraíso fiscal, tenga 0% de impuesto de sociedades, que es lo que se está diciendo ahora mismo. En cuanto que tenga ya el 1%, ya no pasa nada. Tiene usted un tipo de impuesto. Una dualidad de leyes entre los residentes o no residentes. Los residentes, claro. Eso puede ser, claro. O, por ejemplo, cuando hay un país en donde hay toda una serie de miles de sociedades que no tienen actividad, que no tienen actividad ninguna. ¿Y por qué existen esas sociedades ahí si no tienen actividad ni empleados en ese país, por ejemplo, al servicio de esa sociedad? Hay una serie de criterios perfectamente posibles que está manejando la Unión Europea. Está mirando a todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y al final habrá una selección de países a los que se le llama eufemísticamente jurisdicciones no cooperadoras, porque paraíso fiscal es una denominación un poco periodística, ¿no? Tax havens es una denominación periodística. Pero todo el mundo sabe lo que queremos decir paraíso fiscal. A la gente le dices jurisdicción no cooperadora, no sabe lo que es. Sí, profesor, la verdad que una hora resulta insuficiente para tratar con usted todos estos temas. Y usted siempre quedará emplazado a venir aquí, principalmente cada vez que nos honre con su presencia aquí a República Dominicana. Muy bien. Esta será siempre una ventana abierta para que discutamos y escuchamos todas estas ideas tan interesantes y tan importantes. Gracias, profesor Diego López Garrido.